Joana Betancourt. Ok, ya te quito la falla. Bueno. Buenas noches a todos. Los de sociedades hoy van a exponer con diapositivas. Sí, Buenas señor. noches, doctor. Sí, señor. Listo, bueno, ya está habilitado para que puedan compartir la pantalla. Buenas noches, compañeros. El tema que nos corresponde en el grupo 2 son sociedades comerciales. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre las historias de las sociedades mercantiles. La creación de las sociedades mercantiles comenzó en Roma, donde existían unas sociedades civiles primitivas que funcionaban a través de las actividades económicas y lucrativas, tanto por cuestiones religiosas como familiares. En la época de Justiniano, en el reino de los años 527 a 565, la ley romana reconocía una serie de entidades corporativas con los nombres de universitas, corpus o colegios. Estas incluían asociaciones primitivas, grupos políticos y gremios de artesanos o comerciales, los cuales ellos tenían derecho de poseer propiedades y hacer contratos. Por favor, ¿puedes colocar la siguiente diapositiva? En la época medieval, los comerciantes hacían negocios a través de las asociaciones. Cuando las personas actuaban juntas con el fin de obtener ganancias, la ley se consideraba que surgía como una sociedad mercantil. Las representaciones más antiguas de las sociedades mercantiles fue llamada compañía, que vendría a ser actualmente como una sociedad colectiva. Señorita Joana Cárdenas. Sigo Orlando Buitrago, sigo yo. Bueno, para explicar entonces lo de las sociedades comerciales, que es cuando es una persona jurídica que nace de la celebración de un contrato entre personas naturales y personas jurídicas, que se obligan a hacer un aporte de dinero en el trabajo, en otras bienes apreciables, apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre las utilidades obtenidas por la empresa a través del desarrollo de una actividad comercial. Las sociedades pueden constituirse por escritura pública o por documento privado. Y una vez constituido legalmente, forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados por el artículo 98 del Código del Comercio. La escritura pública, pues, digamos, es un documento en el que se hace constar ante un notario público en determinados hechos. Debe ser firmado y sellado a tener la firma de todos los participantes de la sociedad. Y el documento privado, que comenté ahorita, es un escrito de papel o otro tipo de soporte con el que se prueba o se acredita una cosa, un título, una profesión o un contrato. Eso es todo lo que me tocó. ¿Doy el ejemplo de una vez o los ejemplos se dan después, doctor? ¿A lo final? El ejemplo los ejemplos los damos al final. Si quieres darlo de una vez. Pues digamos sobre lo que digo de la sociedad comercial, digamos es cuando una parte aporta, digamos, la maquinaria y la otra parte aporta, digamos, como el local o el sitio donde se va a generar la empresa para ya pues ahí generar bueno, ganancias o no sé, utilidades de la empresa, ¿cierto? Y pues ahí ya pues es repartido entre ellos para sus utilidades que genera la empresa. No sé si ese ejemplo estará bien sobre esa explicación que di. Bueno, buenas noches. Me tocó el marco normativo de la libertad de asociación. El marco normativo es el que pues regula como lo que cada persona
tiene como el derecho para pertenecer a una sociedad, para ejercer su función sobre esta. Bueno, pues mencionaba el artículo 20, que es que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Bueno, también menciona el artículo 22, que es toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. También menciona la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 16, que es la libertad de asociación, que dice: todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Y también menciona: el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley. Se subraya que éstas sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública, para proteger la salud, la moral pública y los derechos y las libertades de los demás. Básicamente es como lo que regula, como que, que la sociedad, la participación sea justa, que cada persona tenga lo justo. Básicamente es eso. Bueno, buenas noches. En nuestro, en nuestro marco normativo colombiano respecto a las sociedades comerciales, podemos encontrar como primera medida el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia, en el cual recita: se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades de las personas que realizan en sociedad. También, a manera de ejemplo y lo que se investigó en el grupo, la Corte Constitucional se ha manifestado en diversas oportunidades respecto al derecho a asociación, en el cual podemos tener, en este caso, la sentencia T-133 del 2003, en la cual nos brinda una clara definición del mismo, diciéndonos: el derecho a asociación, consagrado en la Constitución Política en su artículo 38, es un derecho que hace parte de aquellos pertenecientes a las libertades individuales, siendo una prolongación de los derechos a la libertad de expresión, pensamiento y de reunión. También consiste en la tal garantía en la posibilidad que tiene toda persona de crear o adherirse libremente a una asociación, y a través de la misma desarrollar aquellas actividades para la cual fue creada, siempre y cuando su proceder sea lícito. ¿Me regalan la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, acá en el marco legal de las sociedades mercantiles en Colombia, podemos encontrar distintos tipos de sociedades en el ordenamiento jurídico, en el cual está estipulado el decreto 410 de 1971, como lo conocemos, que es nuestro Código de Comercio, en su artículo 98 y siguientes, además la ley 222 de 1995, que en esa ley fue por la cual se modificó el libro segundo del Código de Comercio y se expide un nuevo régimen de procesos concursales. También podemos encontrar la ley 1258 del 2008, por medio de la cual se crea la asociación por acciones simplificadas, y la ley 1429 del 2010, por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo, y así entre varias. Pues el Código de Comercio colombiano es entonces la norma rectora que regula y orienta en primera medida todos los actos mercantiles. Es este el elemento que diferencia a las sociedades comerciales de las civiles, ya que estas últimas no contemplan en su objeto social actos de comercio. Ya para finalizar, en su artículo 20 del Código de Comercio colombiano, se encuentran aquellos actos considerados mercantiles. Dicho artículo se estudió en clase ya con el doctor Larios. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Yo les voy a hablar acerca de los actos mercantiles. Los actos de comercio o actos mercantiles son las acciones de carácter mercantil que incluyen cualquier negociación comercial llevados a cabo por comerciantes o no comerciantes, en los cuales existe un intercambio de servicios o bienes con especulación o circulación de riqueza, cuyo fin último es obtener un lucro. Estas también se dividen en actos mercantiles objetivos y subjetivos. En los objetivos podemos encontrar como la compraventa, el cheque,
la letra de cambio, y en los actos objetivos, que son actos que ya debe intervenir la ley, es como la venta de una compra o venta de una casa, donde pues se debe hacer un documento ante una notaría. ¿Quién continúa? Continúa. Joana Cárdenas. Ok, perfecto. Pues entonces el contrato de sociedades es la persona jurídica, es una persona jurídica distinta por el contrato de sociedad de dos o más personas. Se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad es, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Por favor, la siguiente diapositiva. Nombre de suscripción de fondo de seguridad de responsabilidad limitada, social en comandita o en comandita por acciones, y sociedad anónima, de acuerdo al 1250. Compañera, creo que se te fue la señal. Sí, qué pena, se me fue el internet, pero ya. ¿Quién continúa? Pues a mí me correspondió hablar acerca de la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es la sociedad más antigua que hay. Data del medioevo, siglo XV. De las grandes familias se reunían para crear empresa y los socios de estas empresas pues eran los familiares. Ahí podía acceder a ellas. Hasta 1887 se tiene conocimiento en Colombia de que ingresó, porque en el Código Colombia, como siempre, pues lo copió del Código de Comercio de Panamá y lo trajo acá a Colombia. La sociedad colectiva es una sociedad comercial de personas cerrada, de responsabilidad solidaria e ilimitada. La administración le corresponde a todos los socios o asociados. ¿Cómo se constituye esta sociedad colectiva? Esta sociedad colectiva se constituye mediante escritura pública, notaría, y luego, como nos enseñó el profesor, tiene que ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Socios. La sociedad colectiva debe constituirse como mínimo con 2 personas, pero no tiene límite, o sea, pueden haber las que quieran. La sociedad colectiva también puede estar conformada por otra sociedad comercial y también por personas naturales. En cuanto a la sociedad colectiva, podemos hablar que esta sociedad es cerrada, como lo dije anteriormente, es generalmente familiar y por su razón suele ir acompañada de las expresiones y. Luego la razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios, seguidos de las expresiones y compañía o hermanos e hijos u otras análogas, si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. No podrá incluirse el nombre de alguno extraño a la razón social, en la razón social. Quien lo tolere de esa manera será responsable a favor de las personas que hubieran contratado esta sociedad. También encontré que por sus características
Nuevamente, lo que más me llamó la atención es que es una sociedad muy cerrada, desde la misma Constitución y la razón social. Tanto es así que cualquier socio necesita autorización para hacer cualquiera de las siguientes actividades. 1. Ceder total o parcialmente su interés en la sociedad. Delegar en un extraño las funciones de administración o de vigilancia de la sociedad. Explotar por cuenta propia o ajena, directamente o por interpuesta persona, la misma clase de negocios en que se ocupe la compañía. Formar parte de sociedades por cuotas o por partes de intereses. Intervenir en su administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo objeto social. Otro aspecto que caracteriza a la sociedad colectiva es la posibilidad de excluir un socio en los términos del artículo 98 del Código de Comercio, sin prejuicio de las sanciones establecidas en la ley penal. El socio que retire cualquier clase de bienes de la sociedad o que desee negociar en mercado de valores por tratarse de una sociedad de personas. También encontré el tema de la administración y la presentación de la sociedad colectiva. La administración de la sociedad colectiva corresponde a todos los socios que hacen parte de ella. Sin embargo, los socios pueden, o es facultativo, ya sea en el resto de los socios o de los terceros, la administración de la sociedad. O sea, cualquiera de ellos puede administrar si así lo dispone alguno de los socios. Cuando se efectúa la delegación de la administración de la sociedad, quien delega se imposibilita para la realización de los negocios sociales y los delegatarios por la delegación quedan facultados para realizarlos según la ley o los estatutos sociales, pero pueden tener todas las limitaciones que de manera expresa se le imputen, obviamente sin que violen la ley. El Código de Comercio en su artículo 310 nos establece de manera clara la regla sobre la administración de la sociedad colectiva. Y dicho artículo establece lo siguiente. La administración de la sociedad colectiva corresponderá a todos y a cada uno de los socios, quienes podrán delegarla en sus consocios o en extraños, caso en el cual los delegantes quedarán inhibidos para la gestión de los negocios sociales. Los delegados tendrán las mismas facultades conferidas a los socios administradores por la ley o por los estatutos, salvo las limitaciones que expresamente se les impongan. Si se delega la administración de la sociedad a varias personas y no se determinan las facultades y funciones que estos podrán ejercer, según lo establecido en el Código de Comercio, se entiende que cada podrá de manera separada ejecutar cualquier acto en virtud de la administración. Pero si por el contrario se establece que deben actuar de consumo, no pueden efectuar actos de manera separada. Dentro de la investigación de este tipo de sociedad, encontré también las causales especiales de disolución de la sociedad colectiva. Compañera, ¿me colabora con el micrófono, por favor, Juliet? Dice que una sociedad puede disolverse por unas causales, pero el Código de Comercio establece además unas causales específicas para este tipo de sociedad. Y esas causales específicas son las siguientes. Cuando fallece alguno de los socios, siempre y cuando no se haya de continuar con los herederos del fallecido o de los demás socios, se podrá continuar la sociedad con los herederos del difunto
cuando los herederos tengan capacidad para ejercer el comercio, pues de lo contrario, se disolverá la sociedad. Cuando uno de los socios le sobreviene una incapacidad, a menos que se contemple que la sociedad puede seguir con el resto de los socios, o se acepte por los socios que los derechos del incapaz sean ejercitados por su representante. Cuando uno de los asociados se encuentra en trámite de liquidación obligatoria y ninguno de los socios adquiera su interés social, o no se permita la adquisición de esta a un extraño. Por venta forzada del interés social a uno de los socios o a un tercero, cuando dentro de los 30 días siguientes los socios no aceptan seguir la sociedad con el comprador. Por último, cuando uno de los socios renuncia de manera justificada y no se adhiere el interés social por alguno de los demás asociados, o no se les permite la cesión. Estas causales tienen que ver con el carácter intuito personae que identifica este tipo de sociedad, pues este contrato social se celebra en consideración de las personas que van a ser socios de la misma. Por lo tanto, observamos con detenimiento las causales de disolución. Todas ellas tienen que ver con que uno de los socios que la conforman ya no pueda por alguna circunstancia hacer parte de ella. Sin embargo, la sociedad en cualquiera de los casos de disolución puede continuar con los demás socios, cuando así se haya contemplado. Si las situaciones de fallecimiento de un socio y no se puede continuar la sociedad con los herederos y se haya establecido que se continuará con los socios sobrevivientes, en este caso se debe liquidar y pagar el interés social del socio fallecido. Ya yéndome al Código de Comercio de las sociedades comerciales, título 3 de la sociedad colectiva. Esta es una de las sociedades que, si no la que más, tiene responsabilidad solidaria ilimitada de todos los socios. Dice el artículo 294 del Código de Comercio, responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios. Todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Esta responsabilidad solo podrá deducirse contra los socios cuando se demuestre, aún extrajudicialmente, que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago. En todo caso, los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra sus acreedores. Entonces, como vemos, la responsabilidad de esta sociedad es como la más estricta. Listo, doctor. Muchas gracias. Ok, ¿quién continúa? Buenas noches, doctor Egidio Fajardo. Bueno, en este tema podemos ver en la diapositiva presentada la parte histórica, y en cuanto a esta sociedad quisiera expresar de qué se trata y cómo se establece y los mecanismos legales para llegar a ella. La sociedad de responsabilidad limitada es responsabilidad limitada porque tiene un monto de aportes y de socios. Tiene un mínimo de 2 socios y un máximo hasta de 25 socios. Se constituye a través de un documento público. En este Perdón, caso, ¿mínimo cuánto? 2, máximo 25, No. perdón. Bueno, hay una equivocación ahí que mucha gente lo interpreta de esa forma. Pero si te vas al artículo 372 del Código de Comercio, habla que lo que no está regulado para la sociedad de responsabilidad limitada se aplican las reglas de la anónima, que está en el 374, que dice que mínimo 5
socios. Entonces serían mínimo 5. ¿Ok? Aunque sé que se le ha dado una interpretación de que 2 y muchísimas están constituidas con 2. Pero debemos enseñar lo que dice la norma, lo que dice el código. Ahora, una pregunta, perdona que te haya interrumpido. ¿Por qué no hablaron primero de las encomanditas antes de las limitadas? Pues fue el orden que vimos ahí para el trabajo, doctor. Lo que no quiero es que me las dejen de último porque cuando hablé primero de que les di el orden que las colectivas, luego las encomanditas simples, luego la encomandita por opciones, luego la limitada, luego la anónima, luego la SAS, no era un capricho, sino porque ese es el orden en el cual fueron creadas. Entonces, si hablan primero a la limitada y después se van a devolver a la encomandita, pueda que no quede tan claro el tema. Pero bueno, continúa con la encomandita, con la limitada. Listo, profe, gracias por la aclaración. Sí, efectivamente en varios artículos que vi, unos decían 2, los otros decían 5. Entonces, mayoría gana, la mayoría decían 2, pero la aclaración es válida. Gracias, profe. Bueno, entonces decíamos que el mínimo de los socios es 5, ¿sí? Máximo 25 y se constituye por escritura pública. Es una sociedad de naturaleza mixta, ya que hay un aporte de socios y de personas. También dice que aportan trabajo, talentos y conocimiento, ¿sí? Hay una manera de constituirla y es que se le va a dar un nombre o razón social más la palabra limitada o la abreviatura LTDA. ¿Cómo se crean las sociedades, estas sociedades limitadas? Hay 3 maneras, o 3 pasos, digamos, y es darle un nombre, decir el objeto social y el domicilio social. Entonces, en el primer punto que hablaba anteriormente, que dice que decidir un nombre, dice que preferiblemente tener 2 opciones, ¿sí? Al momento de ir a constituirla, que estos nombres vayan atrás de la palabra LTDA o SRL, ¿sí? Que es Sociedad de Responsabilidad Limitada. De igual manera, dice también que no debe tener ningún nombre o alusivo a una entidad oficial, ¿sí? O palabras que vayan contrarias a la ley. Decir el objeto social, pues se dice que de la empresa debe decir a qué se va a dedicar. Llámese software, distribución, redes, bueno, cantidad de comercio que hay. El domicilio social, pues generalmente se dice dónde está ubicada la empresa, ¿no? Que pues por lo general debe estar en Colombia. Esta sociedad limitada, entonces, vemos que tiene 3 pasos. 1, que es darle su nombre. El 2, el requerimiento de los socios, la responsabilidad civil de los aportes. Y el nivel 3, entonces ya pues la razón social que tendrá su denominación de la expresión limitada, como ya lo había dicho. El capital pues se dice que debe ser pagado en su totalidad al momento de la constitución. Debe también constituir sus órganos de control, como son la junta de socios, junta directiva y representante legal. Se debe tener en cuenta 4 aspectos importantes y uno es que la Cámara de Comercio de Bogotá, al expedirle su matrícula mercantil, será notificado a la DIAN con su número de NIP. Número 2, para que la DIAN pueda formalizar esto, pues se debe llevar y expedir el RUT, que es el Registro Único Tributario, por la cual se van a cancelar los impuestos de este comercio al cual nos dediquemos. En el paso número 3 encontré que entre los meses de enero a marzo se debe renovar la matrícula mercantil y dice que tiene algunos beneficios al hacerlo de esta manera y en estas fechas estipuladas. El número 4 dice si la sociedad es de comercialización internacional, la DIAN es quien debe suministrar el documento de clasificación económica. ¿Cómo se debe, entonces, para recordar un poco la constitución de estas sociedades? Redactar los estatutos, ¿sí? Como lo he dicho antes, que es la sociedad donde se establecerá la denominación, la aprobación del registro mercantil,
y a qué actividad se va a dedicar, la administración de todo lo que refleja su futuro funcionamiento de la empresa. Solicitar un SIF provisional, SIF, que fue sustituido por el NIF, NIF, número de identificación fiscal. Como tercero, obtener las escrituras de constitución de la sociedad. Esto se hace mediante una escritura pública ante un notario pues público y que se lleven y se aporten todos los documentos requeridos. Hay una característica y es que debe haber un revisor fiscal si hay unos activos brutos superiores a 5.000 salarios mínimos o ingresos mayores a 5.000 salarios mínimos. Esto también se constituye a través de documento público. Hay una responsabilidad de los socios, una parte bien importante en la parte hablando de la responsabilidad. Dice que los socios responderán únicamente con sus aportes a la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Su capital que han incluido a la empresa, incluyendo muebles e inmuebles. Pero de llegarse a un proceso de carácter prestacional, empleados o impuestos, puede repercutir hasta con su patrimonio propio. Hay una división del capital social en participaciones sociales cuya transmisión tiene ciertas limitaciones legales, contando siempre con la preferencia de los socios antes que los terceros. Hay un esquema explicativo pues de paso a paso pues cómo podríamos crear esta empresa de sociedad limitada. Entonces recuerdo que puede ser la unión de 1 a 25 personas, la elaboración de la minuta. La minuta se eleva a escritura pública, se registra ante la Cámara de Comercio, se diligencia el RUT y posteriormente pues la DIAN nos expedirá el NIT. Hay unas cláusulas también de disolución de esta sociedad de responsabilidad limitada y son las siguientes. Primero, cuando ocurra pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%, cuando el número de los socios exceda de 25 socios. Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no puede prorrogado válidamente ante su expiración. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye el objeto. Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación. En este caso, pues, nos aclaraba el doctor Larios que son mínimo 5 personas para su funcionamiento. Por la declaración de la liquidación de la obligatoriedad. Esta sociedad vemos que está regulada en el artículo 357 del Código de Comercio y es la que rige este tipo de sociedades. En el numeral número 7, por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato. Por decisión de asociados adoptada conforme a las leyes al contrato social. Y por último, por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes. Muchas gracias, doctor. ¿Quién sigue? Compañeros. Omitar te corresponde. Buenas noches. Vamos a hablar de la sociedad en comandita simple. Pues de la historia es generalizada la opinión de que en la sociedad en comandita se generó del contrato de comenda en la Edad Media. Este contrato consistía en la participación de un capitalista
llamado comendador, en la especulación de un negociante llamado tractor, encomendándole mercancía para la venta o dinero para la compra. Según el Diccionario de Derecho Privado del tomo 1, la comenda no constituía una verdadera sociedad, sino que más bien era una asociación de participación. Lo que hacía era únicamente una persona que entregaba una suma de dinero a otra con la finalidad de que ésta negociara a nombre propio para luego obtener un resarcimiento de dinero invertido. Bueno, la sociedad comandita simple, le va a hablar de los socios. Hay dos clases de socios: los socios colectivos, que poseen la responsabilidad subsidiaria, personal y solidaria, y los socios comanditarios, que tan solo poseen la responsabilidad del capital que aportan, ¿sí? Entonces, como vemos, respecto a la administración de este tipo de sociedad, es ilimitado para los socios gestores. Es en ellos en quien recae el manejo de la misma. Llegando el caso que podrán los socios comanditarios ejercer funciones de representantes de la sociedad como delegados de los socios gestores, pero únicamente para negocios determinados. Si llegasen a obrar usando la razón social de la sociedad sin advertir que lo hacen por medio de un poder, deberán, al igual que los otros gestores, responder solidariamente por aquellos actos que hubieran ejecutado. Esto según el artículo 327 del Código de Comercio. Hoy en día el capital social se forma con los aportes de los socios comanditarios o con los y con los de los socios colectivos simultáneamente. Su constitución puede darse tanto por escritura pública como por documento privado. Es importante tener presente que así la constitución de la sociedad se dé por documento privado o por escritura pública, su existencia se probará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio. Siguiente, compañero. Buenas noches. Voy a hablar sobre sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad la encontramos en el libro segundo del título cuarto de las sociedades comerciales. Esta sociedad también se denomina sociedad mercantil o sociedad capitalista. En este tipo societario, que tuvo sus orígenes en Francia, se debe tener claro desde el inicio que es un híbrido entre la sociedad en comandita simple y la sociedad anónima. Esto se debe al tipo de responsabilidad que manejaba y el tipo de aportes de capital, que en este caso son acciones. El porqué del surgimiento de esta sociedad será estudiado a continuación. Se ha fijado el origen de la comandita por acciones en el siglo XVII en Francia. Recordemos que en ese entonces en Francia se dio la expansión del conocimiento, el predominio del intelecto, el interés por la cultura y por la política. Esto hace un referente para los pueblos europeos contemporáneos. Hace de Francia una nación económicamente estable y vería el nacimiento de la sociedad en comandita por acciones, debido a la aparición de un sistema económico-social conocido como el capitalismo. Aquí es muy importante resaltar que siempre que hablamos de sociedades en comandita se da en este sistema económico, no sea ni en el feudalismo, ni en el comunismo, ni en el socialismo, sino en el capitalismo.
En lo que concierne a la normatividad que rige este tipo de sociedad en Colombia, encontramos sus principales características. El capital de la sociedad, número mínimo de accionistas. Las incompatibilidades y prohibiciones están en el decreto 410 de 1971 y en el Código de Comercio colombiano, desde sus artículos 343 al 352. Respecto al número de socios, existe, al igual que en la sociedad de comandita simple, socios gestores y socios comanditarios. Requiere entonces, según el código, por lo menos un socio gestor y 5 socios comandatarios. El código no expresa un número máximo o un límite de socios, tanto de gestores como de comanditarios. El capital de la sociedad comanditaria por acciones estará representado en títulos de igual valor. Mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales socios podrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de activos, según el artículo 344 del Código de Comercio. Otros aportes importantes están, por ejemplo, en el artículo 343 del Código de Comercio, que dice lo siguiente: el acto constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los socios comanditarios, pero en la escritura siempre se expresará el nombre, domicilio y nacionalidad de los suscriptores y el número de acciones suscritas, su valor nominal y la parte pagada. Otro aspecto importante es la clase de socios. Tiene 2 clases de socios: los gestores, llamados también colectivos, que puede ser 1 o más, y los comanditarios, llamados también accionistas, que no pueden ser menos de 5. La Constitución, ¿cómo se constituye? Se constituye por escritura pública sujeta a registro mercantil. Si se tratara de una microempresa, puede constituirse por documento privado con el correspondiente registro mercantil. Respecto a los órganos sociales, la dirección de la sociedad estará a cargo de la Asamblea de Asociados y la administración y representación legal estará a cargo de los socios gestores o el socio gestor. Respecto a la Asamblea de Asociados, está integrada por todos los socios, tanto los gestores como los comanditarios. El derecho al voto. Cada socio gestor tendrá derecho a un voto. Los comanditarios tendrán tantos votos respecto a cuantas acciones posean, entregándose a cada acción el derecho a un voto. Respecto a las reformas estatutarias, se aprobarán por unanimidad de los socios gestores y por la mayoría de votos de las acciones de los comanditarios presentes en la reunión. Respecto al revisor fiscal, es un cargo obligatorio en este tipo de sociedades. Lo eligen los socios comanditarios mediante el voto favorable de la mayoría de las acciones presentes en la reunión. Y la causal especial de disolución. La comanditaria por acciones se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito.
O sea que si se constituyó la sociedad con 10 millones, si en algún momento existen menos de 5 millones, es una causal especial de disolución. Gracias, doctor. Bueno, profe, devolvámonos un poquito para recordar quizás sobre las sociedades. Estas tienen algún tipo de clasificación. Entonces, para clasificar las sociedades también encontramos que se pueden clasificar en sociedades de personas, sociedades de capital y sociedades mixtas. Bueno, ¿por qué nos devolvemos? Es para tener en cuenta qué clase de sociedad es la anónima. En las sociedades de personas lo que prima siempre va a ser el personal humano, sus valores éticos, los valores morales o intelectuales. En cuanto a la sociedad de capital, es la que tiene que ver con el dinero, la plata que invierten los accionistas. Entre ellos, pues no se conocen generalmente en cuándo son esas sociedades de capital, pues porque tienden a ser como muy grandes. Estas pueden ser las que mis compañeros mencionaban anteriormente, la de comanditas, SA y SAS. Y las sociedades mixtas, pues, complementan el trabajo, o sea, la calidad humana y también, pues, el aporte financiero que puedan dar. Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación, nuestra sociedad anónima puede ser una sociedad de capital. Bueno, por lo que el profesor mencionaba, esta se compone por un mínimo de 5 personas. Y se le dice que es anónima porque no se conocen los socios que la conforman generalmente, porque son empresas muy grandes. A partir de esta sociedad anónima, pues nos surgen algunas preguntas. Puede ser, ¿cómo se constituye una sociedad anónima? Entonces, eso tiene pues los requisitos generales para una sociedad. Esta debe hacerse mediante una escritura pública, requiere la inscripción en el registro mercantil en la respectiva Cámara de Comercio. Bueno, esos son básicamente los 2 puntos más importantes. ¿Cómo se nombra la razón social? La razón social de una sociedad anónima se nombra el nombre pues que hayan escogido los socios y se le agregan las siglas SA. Bueno, también tenemos o podemos encontrar que existen 3 clases de sociedades anónimas. Entonces está la sociedad anónima colectiva. En esta, la responsabilidad es limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que haya una deuda por fondos insuficientes, los socios sí deben responder por la cancelación de la misma. O sea, con lo que tengan, los socios todos tienen que responder. El otro tipo de sociedad anónima es la sociedad anónima abierta. Este tipo de asociaciones busca el respaldo del ahorro de los recursos del Estado. Pues en caso también de deuda, pues ya se apoyan con el Estado para eso mismo. Y la sociedad cerrada, en estas, los aportes vienen directamente de los socios y a partir de 20 empresas jurídicas o 20 personas jurídicas. Bueno, ¿qué otra pregunta puede surgir? ¿Cómo se divide o cómo se representa el capital de una sociedad anónima? Esta se divide por acciones de igual valor y se representa por un título negociable. O sea, su capital, ¿cómo está comprendido? El capital está por el capital autorizado, por el capital suscrito y por el capital pagado. ¿Qué es el capital autorizado? Es el monto del capital que en el momento de constituirse la sociedad, los socios deciden como un límite máximo de aporte. El capital suscrito es la parte del capital que los socios se comprometen a pagar y debe ser como mínimo el 50%, bueno, según lo que leí. Y en el capital pagado corresponde al capital que efectivamente se debe pagar al momento de la constitución de la sociedad. Debe ser como mínimo la tercera parte del capital suscrito. Bueno, ¿quién administra la sociedad anónima? Ella está compuesta por la Asamblea General, que está constituida por los accionistas reunidos en un quórum, ¿no? Ellos los escogen. También está compuesta por la Junta Directiva, que esta debe estar conformada mínimo por 3 miembros. Y el representante legal, que es designado por la Junta Directiva, la que mencionamos anteriormente. Creo que ya, compañeritos, ustedes me dirán. Bueno, entonces finalmente tenemos la sociedad por acciones simplificada. Este tipo societario se creyó en la Ley 1258 de 2008, la cual estableció que dicha sociedad podrá constituirse por una o varias personas, naturales o jurídicas,
quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, salvo lo previsto en el artículo 42 de dicha ley, que nos habla de los casos en los que se debe aplicar la desestimación de la personalidad jurídica. Los accionistas no serán responsables por las obligaciones tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. Podrá ser constituida mediante contrato o acto unilateral que conste por documento privado o en escritura pública, en el cual se debe ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad, según lo establecido en el artículo 5 y 6 de la Ley 1258 de 2008. También la sociedad por acciones simplificadas se caracteriza por ser una estructura societaria de capital, regulada por normas de carácter dispositivo que permiten no solo una amplia autonomía contractual en el diseño del contrato social, sino además la posibilidad de que los asociados definan las directrices bajo las cuales han de gobernarse sus relaciones. Como principales características de la sociedad por acciones simplificada, encontramos que puede ser una sociedad unipersonal o puede estar constituida por varios accionistas. Se constituye por documento privado donde consta el nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. No se requiere escritura pública para su constitución. Su término de duración es indefinido. El objeto social puede ser indeterminado para realizar cualquier actividad lícita. Se limita la responsabilidad de los accionistas solo hasta sus aportes y sin importar la causa de la obligación laboral o fiscal. La revisoría fiscal o la junta directiva no son obligatorias, lo que constituye un ahorro para la sociedad. El costo de la constitución de una compañía SAS depende del capital suscrito y de los activos. Este tipo de sociedad puede emitir cualquier tipo de acciones, como acciones privilegiadas, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. Como beneficios de esta sociedad encontramos la facilidad de su constitución, los bajos costos de su registro, es ideal para los negocios familiares, tiene la posibilidad de establecer diferentes tipos de acciones, como lo dije anteriormente, la responsabilidad es limitada de los socios hasta el monto de sus aportes. Y como ejemplos de empresas tipo SAS a nivel nacional, unas conocidas pueden ser Comercial Nutresa, también Compañía de Galletas Noel, Compañía Nacional de Chocolates y la Industria Colombiana de Café, SAS. Muchas gracias, compañeros. Profe, disculpe, le tengo una pregunta para hacer. Dime. Bueno, cuando estuvimos consultando respecto a las sociedades, vimos que había como una confusión respecto a la sociedad unipersonal. Pues leí algo que se hablaba sobre las empresas, exacto, que no existía. Entonces, para hacer como de pronto la claridad de eso, porque figura como una empresa unipersonal en algunos textos, pero una sociedad, perdón, unipersonal, pero pues que no es por la confusión del artículo, perdón, la ley, pero no tengo claro. La ley 222 del año 95 modificó el Código de Comercio. Y al hacer esa modificación, frente a la administración de la sociedad y los procedimientos mercantiles, se permitió la constitución de las empresas unipersonales, las conocidas como EU. Pero con la ley 1258 del año 2008, con la ley que se creó la SAS, la ley dijo que tenían un plazo de 6 meses a partir de la promulgación de esa ley para que todas las EU se convirtieran a SAS, todas sin excepción.
Entonces, desaparecieron del algor jurídico las empresas unipersonales. ¿Por qué? Porque la SAS se puede constituir con un solo accionista. Entonces, como digamos, se eliminó el principio de que debía una sociedad tener 2 o más personas para constituirse y se permitió a través de esta figura de la SAS que una sola persona pudiera tener una personería jurídica a través de una SAS, desaparecieron como tal las empresas unipersonales. Entonces, digamos, la bibliografía que vas a encontrar o los textos que vas a encontrar frente a las empresas unipersonales son anteriores al año 2009, que fue cuando ya desaparecieron la ACU. Entonces, por eso algunos escritos tú vas a encontrar que todavía hablan de la ACU, pero si miras el momento en el cual fue publicado, pues seguramente fue del 2009 hacia atrás, ya más de 10 años. ¿Okay? Ah, bien, vale, muchas gracias. Bueno. ¿Ya terminaron ahí? Sí, sí, señor, ya terminamos. Que no sé si quería... Hablaron de la encomandita simple, no escuché, no me pareció escuchar de la encomandita simple. Bueno. ¿Preguntas sobre las sociedades? Profe, una duda para que tú me aclares bien el tema. En las sociedades limitadas, los socios responden hasta el monto de sus aportes a la sociedad ante obligaciones. Así es. En las sociedades por acciones simplificadas, los accionistas responden hasta el monto de sus acciones aportadas. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra en el tema de responsabilidad? Es la misma vaina. Cuando se habla de socios o de accionistas, está enfocado, la diferencia es a que las sociedades están clasificadas según la doctrina, las sociedades mercantiles, ¿no? En sociedades de personas y sociedades de capital. Cuando hablamos de sociedades de capital, hablamos de acciones. Sociedad en comandita por acciones, sociedad anónima y sociedad por acciones simplificadas. El capital está dividido en acciones. Y cuando hablamos de las sociedades de personas, como por ejemplo la sociedad colectiva, en la sociedad colectiva el capital está dividido en partes de interés. En la sociedad en comandita simple, el capital está dividido en cuotas sociales. Y cuando hablamos de las sociedades limitadas, el capital está dividido en cuotas sociales también. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de las sociedades de personas, hablamos de socios en cuanto a las personas como tal. Si ustedes sacan un certificado de existencia y representación legal de una Cámara de Comercio en cuanto a una sociedad colectiva, les va a aparecer los socios son fulano y sutano. Ahí va a aparecer quiénes son y qué porcentaje tienen de participación en la sociedad. En una sociedad en comandita simple, pues va a aparecer quiénes son los socios, socio rector y socio comanditario. Y la participación que tiene en el capital el socio comanditario. En las sociedades limitadas, ustedes van a ver que en el certificado va a aparecer quiénes son los socios y cuántas cuotas sociales tiene cada uno. Por eso ya hablamos de los socios. Mientras que en las otras tres estamos hablando del capital. Por eso se habla de accionistas. Porque al final, cuando ustedes sacan un certificado de una sociedad en comandita por acciones o una anónima o una SAS, no les va a aparecer en el certificado quiénes son los accionistas.
No se sabe, hay reserva. Hay digamos, el anonimato de quiénes son los que integran esa sociedad. Y la forma de circulación de esas acciones va a ser transfiriéndola. Como no hay que dejar ningún registro en la Cámara, porque en la Cámara de Comercio no está el registro de los socios o de quienes integran la sociedad, eso es algo interno. Entonces, basta simplemente con hacer la cesión del título de donde están las acciones y ya la otra persona es el accionista. Entonces, por eso se habla de accionista y de socio. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, sí, profe, pero mi pregunta era enfocada hacia la responsabilidad. Bueno, en de la la- responsabilidad en las sociedades colectivas, como lo dijeron en el grupo, los socios van a responder de manera solidaria e ilimitada. ¿Qué significa eso en castellano? Que los socios van a responder con su propio patrimonio, más allá de lo que hayan aportado en la sociedad. Si en el certificado dice que aportaron 10 pesos, en las operaciones que hayan hecho en los contratos, no van a responder solo por eso que dice que ellos aportaron. Van a responder de manera solidaria e ilimitada. No hay límite. Eso en cuanto a la colectiva. En cuanto a la encomendita simple, el socio gestor también se llama socio colectivo. Va a responder de manera solidaria e ilimitada. Y el comanditario va a responder hasta lo que aportó, tanto en la encomendita simple como en la encomendita por acciones. En la sociedad limitada, los socios van a responder hasta el monto de su aporte. En la anónima y en la SAS, los accionistas van a responder también por lo que aportaron, por el monto que aportaron, igual que en la limitada. Solo que de pronto la duda que se te crea es porque en una habla de socio y en la otra habla de accionista. Y es por lo que acabo de mencionar, que cuando habla de socio es porque se refieren a sociedades de personas, es decir, donde en el certificado del registro mercantil de la Cámara de Comercio te va a aparecer el nombre de quiénes son los que integran esa sociedad. Mientras que en las sociedades del tipo anónima, que son las sociedades de capital, no te va a aparecer en el certificado, ni la Cámara te va a decir quiénes son los que tienen la calidad de accionistas. La calidad de accionista la va a tener quien tenga el título. Entonces, yo puedo pasarle el título de las acciones a Javier Mauricio y ya yo dejo de ser accionista y ahora el accionista va a ser Javier Mauricio, simplemente con entregarle el documento. No tenemos que ir a la Cámara de Comercio a hacer ninguna formalidad. No hay que ir a registrar esa cesión de las acciones. Entonces, por eso se habla de accionista, porque hay un carácter reservado de quienes conforman la sociedad. ¿Y quiénes al final van a conformar la sociedad? Los que tienen esas acciones. ¿Ok? Mientras que en las sociedades de personas, esos socios están inscritos en el registro mercantil. O sea, en el certificado va a aparecer que son socios, fulano, sutano, mengano, perencejo. Entonces, cuando se hace un cambio, que el uno le hizo una cesión de las cuotas al otro, debe quedar inscrito eso en el registro mercantil, porque ahí va a aparecer quiénes son los socios, cuáles son las personas como tal que integran esa sociedad. Sí, fui más explícito. Sí, profe, ya listo, recibió la explicación, gracias. Pero entonces ahí me entra una duda, doctor, porque Dime. en las SAS, cuando se conforman las SAS, lo podemos conformar 3 personas, pero solamente se va a mostrar el representante legal ante Cámara y Comercio. A ver, la SAS, cuando tú lees la 1258, te das cuenta que dice que la SAS puede constituirse con un único accionista, no como las otras sociedades. Es decir, cuando tú miras esa, si no estoy mal, eso está como en el artículo 5 de la 1258. Cuando tú miras que permiten que menos de 2 personas constituyan la sociedad, están rompiendo con el sentido del artículo 98 y 99 del Código de Comercio, que cuando ustedes van y verán la definición de una sociedad en el Código de Comercio, que dice que es ese ente ficticio conformado por 2 o más personas.
O sea, habla de que mínimo hayan 2 personas. Pero en las SAS, en la 1258, aquí se toma este modelo europeo. La SAS no la inventó Francisco Villamizar, ¿sí? El anterior superintendente del gobierno Santos. Él fue uno de los promotores o de los que trabajó en el texto que finalmente aprobó el Congreso de la República en el año 2008. Pero eso no fue invento de Francisco Villamizar o Francisco Reyes Villamizar, algo así. Bueno, eso no lo inventó él. Él lo que hizo fue ir a Francia, mirar que en Francia, que en España, que en Inglaterra existían sociedades donde se permitía que una sola persona constituyera una sociedad y que tenía unos beneficios frente a las otras sociedades. Y lo que hizo fue traer ese modelo y adaptarlo aquí a nosotros, a nuestra realidad. Entonces, cuando nos dicen que no necesita tener mínimo 2 personas, sino que con una sola ya se rompe con el objeto de la sociedad. De ahí puedes tener en adelante los socios que quieras. ¿Ok? Mientras que todo el concepto del Código de Comercio de las otras 5 sociedades, vemos que mínimo 2. La única que le pone límite al máximo es la limitada, que dice que máximo 25 socios. Entonces, ahí se rompe con, digamos, como con ese concepto, como con esa lógica jurídica que se venía manejando. Hombre, las sociedades son mínimo 2 personas en adelante, ¿sí? Ese es el concepto que se tiene. Entonces, cuando se cambia ese modelo y se dice, se va a permitir que siquiera una persona, de ahí en adelante pueden constituir la sociedad. Y van a tener un tratamiento como una persona jurídica. ¿Por qué? Porque antes en las empresas unipersonales que estaban en la 222 del 95, lo que se hacía es como si fuese algo mixto o como si fuese, si habláramos en términos religiosos del cielo y el infierno, dicen que en la mitad está el purgatorio. Entonces sería más o menos como si la AGU fuera en el purgatorio, porque no eran ni una persona natural como tal, ni tampoco una persona jurídica, una sociedad. El concepto clásico de sociedad, ¿sí? Entonces se cambia, digamos, ese concepto, aunque ya para el comerciante venía como que la posibilidad que una sola persona pudiera tener una personería, como una especie de personería jurídica, diferente a la de él como persona natural, ¿ok? Y que la responsabilidad fuera diferente. Entonces, en estas sociedades SAS, cuando se habla de ese mínimo, ya se permite desde 1, no es la regla general. Por ahí hay una propuesta que quiere modificar la 1258, pero eso no ha pasado nada y la verdad no creo que con este tema de la pandemia haya voluntad política para hacer ese tipo de cambios. Y uno de esos cambios es precisamente que las sociedades, digamos, las SAS que sean unipersonal, o sea, un solo accionista, tengan un tratamiento diferente. Porque todas las sociedades tienen la obligación de reunirse una vez al año. Entonces, si yo soy una SAS y soy el accionista único, yo me debo reunir conmigo mismo y hacer un acta. Esa es la lógica desde el concepto de lo que dice el Código de Comercio. Pero vayan y miren en la práctica cuántos lo hacen. Nadie hace esa vaina. Nadie lo hace en la práctica. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Si hay un accionista único, entonces ¿para qué están haciendo actas de que me reuní para yo mismo aprobar las decisiones que yo tomo? A menos que ya la reunión o el acta sea porque se va a designar a otra persona que no es accionista, como por ejemplo representante legal. Entonces ahí sí hay que hacer un acta para llevarlo a la Cámara de Comercio y pueda quedar registrado ese nombramiento. Sí me hago entender con lo que te estoy diciendo. Entonces, eso es una propuesta que hay, un proyecto, desde ya hace algún tiempo, pero no lo han materializado, de hacerle algunas modificaciones a la SAS. Al final, ¿qué termina siendo la SAS? Si tú lo miras, la SAS viene siendo una sociedad anónima más light. O sea, como decir, cogieron la sociedad anónima y le quitaron algunas cosas, como por ejemplo, la sociedad anónima
es la única sociedad que tiene la obligación de tener una junta directiva. Entonces, en la SAS no se obliga a tener una junta directiva. La sociedad anónima es la única sociedad que en el Código de Comercio se le exige tener un revisor fiscal. A la sociedad anónima no se le exige el revisor fiscal. A la sociedad anónima, por ejemplo, se le exige que tienen un año para aportar el capital suscrito y no pagado. En la SAS se habla de 2 años y así se modifican algunos aspectos muy puntuales de las sociedades anónimas. Entonces, como si hubieran bajado, bueno, una sociedad anónima de 5, bajémoslo a que puede hacer desde 1, como ese tipo de cosas. Otra cosa que, digamos, rompió el paradigma de una sociedad, del objeto de una sociedad, fue otros 2 aspectos que se introdujo con la SAS. Y es que la SAS, el artículo 5 habla que el objeto social de una SAS, los socios van a decir, esta sociedad se va a dedicar a vender alfileres, por poner un ejemplo, o a vainas de ferretería o lo que ustedes quieran. Pero la norma le permite ir más allá de lo que está escrito en el objeto. Porque cuando ustedes van al Código de Comercio dice, la capacidad de una sociedad se determina por el objeto social. ¿Qué significa eso en castellano? Que la sociedad solo puede hacer las actividades que dice el objeto social. Entonces, si dice que el objeto social, que esta sociedad es creada para tener establecimiento de comida rápida, de venta de comida rápida, esa sociedad no podría vender vehículos. Esa es la regla que nos trae el Código de Comercio. Pero en el artículo 5 de la 1258 del 2008 de la SAS, dice que la SAS puede realizar cualquier actividad lícita, así no esté incluido en su objeto social. Entonces, si dicen que solamente van a tener establecimiento de venta de comida rápida, pueden vender carros, pueden rentar aviones, pueden celebrar contratos de obras públicas, cualquier actividad más allá de lo que está escrito en su objeto social. O sea, desde el punto de vista, si nos fuéramos a ser los más legalistas, sería una aberración. Porque entonces, ¿para qué se escribe ciertas actividades si va a poder hacer cualquier vaina? ¿Sí me entienden la idea? Entonces, primero, se baja el número y puede ser una sola persona. Segundo, que el objeto social puede hacer cualquier actividad. Y la tercera situación, digamos, que es sui generis de esta sociedad, es la duración. Todas las sociedades, según el artículo 110 del Código, deben tener un tiempo. Es decir, se crean y al momento de crearse van a decir, vamos a constituir esta sociedad por 10 años, por 20 años, por 30, por 50, por el tiempo que quieran. Pero acá, la SAS puede ser indefinida. ¿Ok? Esas 3 cosas rompen con el esquema de todas las sociedades que plantea el libro segundo del Código de Comercio. Esas 3 cositas muy puntuales. A veces los medios son amarillistas y entonces dicen, que el programa de alimentación escolar, ¿qué tal? Que resulta que esta sociedad tiene en su objeto social que es tal vaina y entonces celebró un contrato con el Estado para venderle alimentación escolar. Y vayan ustedes y miren qué tipo de sociedad es. Una SAS. La ley se lo permite. ¿Sí? Entonces, si la ley se lo permite, eso no tiene por qué saberlo el periodista. Si la ley se lo permite, ¿por qué hablan de corrupción? Si la norma lo permite. ¿Sí me entienden de pronto? Que la SAS es un concepto, rompe con el paradigma de lo que es las sociedades en Colombia. Y ya llevamos con la figura de la SAS, vamos para 12 años. Pues fueron creadas en diciembre del 2008. Y todavía hay mucha gente que no entiende cómo funcionan las SAS. Piensan que es igual que las otras sociedades, que debe tener mínimo 2 personas, que si el objeto dice que es para vender comida rápida, entonces no pueden sino solamente vender comida rápida.
Y si quieren hacer cualquier otra actividad, tienen que modificar su objeto social. Pero la norma dice otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en materia tributaria, ¿las SAS tienen mejor garantías que las otras? No, todas son exactamente igual. Todas van a responder, bueno, como ya lo mencioné hace un momento, van a responder la colectiva, los socios de forma solidaria y limitada, en la limitada, en la anónima, en las SAS, hasta lo que aportaron y todo eso. Pero hay unas sentencias que ha sacado la Corte donde dice la Corte que aun cuando la ley diga eso, en materia tributaria y en materia laboral, los socios van a responder de manera solidaria e ilimitada. No importa cuál sociedad sea. O sea, si son anónimas, si son SAS, en esos dos aspectos, lo que son obligaciones tributarias y laborales, van a responder de manera solidaria e ilimitada. Ahora, frente a los terceros, en esa prelación de créditos que nos trae el Código Civil, frente al resto, sí van a aplicarse las reglas de cada sociedad. Yo creo que les había dicho la otra vez cómo era la prelación de créditos, la que trae el Código Civil. Sí, señor. Okay. Alimentos, cooperativas. No, nada de esas, ninguna de esas dos está ahí. Primero se le pagan a los impuestos, las acreencias tributarias. En segundo lugar vienen las acreencias laborales. En tercer lugar vienen las acreencias con garantía real, como por ejemplo la hipoteca, la prenda, etcétera. En el cuarto lugar vienen las acreencias sin garantía. En el quinto lugar, las quirografarias. ¿Cuáles son las quirografarias? Los títulos valores, la factura, la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Y en el sexto lugar, las demás. Que los alimentos son prelación de embargos. Eso es otra película. Eso es dentro de un proceso. Eso es otra cosa. No tiene nada que ver los alimentos con las acreencias del Código Civil. Doctor, yo tengo una pregunta. En el caso de las SAS tienen pues son como privilegiadas en muchos aspectos. El doctor nos decía que pues, en muchas cosas no están obligadas como las demás empresas, las demás sociedades. En este Eso caso, es un mito. Eso es un mito. Digamos, las tres diferencias básicas son las que mencioné hace un momento, del número de socios, de la duración y del objeto. Eso es lo único diferente. Del resto es puros mitos. En materia de impuestos, igualito. No tiene ningún privilegio. gracias, doctor. Cuando llega una empresa extranjera a Colombia y ellos vienen con su razón social y con todo, ¿qué trámite deben hacer? ¿Ante Cámara de Comercio? Bueno, hay una figura que permite el Código de Comercio que se llama sucursal de sociedad extranjera. Está como en el artículo 450 más o menos, 450 y pico del Código de Comercio, y ahí dice que la sucursal de sociedad extranjera debe registrarse en la Cámara de Comercio, que tiene que traer el documento de la casa matriz, si es de otro idioma tiene que venir traducido al español por un traductor oficial, tienen que sacar un RU y hacer una cantidad de documentación que establece la norma, pero esas sucursales de sociedad extranjera no van a tener, digamos, la condición, no van a tener la condición de que sea una SAS, porque si se van a constituir como una sociedad colombiana, pues ya dejan de ser sucursal de sociedad extranjera, ¿ok? Ya sería una sociedad colombiana. Perfecto. Gracias, amigo. Muy amable. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tengo una duda. La sociedad anónima, o sea, el tiempo, cuando se constituye esa sociedad, ¿tiempo lo acordan son los socios? Claro. Perfecto. Siempre, en cualquiera que sea la sociedad.
Eso me da muchas gracias. Ok, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Doctor, Dios lo bendiga. Doctor Gracias. Larios, Muchas gracias. igualmente, gracias. Lo mismo, Doctor, que tenga profesor, buena feliz noche. noche, que descanse.